buenas. Voy a explicaros ahora los distintos tipos de operaciones financieras que hay en función del momento en que se realiza la comparación de los capitales. Podemos distinguir entre operaciones financieras de capitalización, cuando hablamos de un capital disponible en el momento presente y queremos calcular el valor financieramente equivalente a ese capital en un momento futuro, ¿vale? A estas operaciones las llamamos de capitalización. Y vamos a estudiar dos leyes muy importantes de capitalización, que son la de capitalización simple y la de capitalización compuesta. También estudiaremos otras leyes que son las de actualización o descuento, que nos permiten calcular el valor presente de un capital que vence en el futuro. Las primeras operaciones pues son operaciones que podemos hacer con nuestros ahorros, ¿no? Tenemos dinero ahorrado, lo invertimos y dentro de un tiempo tendremos una cantidad de dinero más grande. Esas son operaciones de capitalización. Las operaciones de actualización serían lo contrario. Imaginad que nos deben dinero y hemos de cobrarlo dentro de unos meses y necesitamos hoy el dinero. Entonces sería el típico descuento de letras o descuento de efectos comerciales que vencen en el futuro, pero necesitamos cobrar hoy porque hoy tenemos que pagar deudas. Esas son las operaciones de descuento y veremos sobre todo la ley de descuento racional, que coincide con la de capitalización simple, y la ley de descuento comercial, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejemplos de capitalización para que empecéis a ver la diferencia que hay entre la capitalización simple y la capitalización compuesta. Nos basaremos en los ejemplos 10.2 y 10.3 de la página 221 del libro. Por ejemplo, en el caso del ejemplo 10.2, que nos hablan de un préstamo de 6.000 euros durante 2 años a un interés del 5% anual. Y nos piden que calculemos los intereses en base a la ley de capitalización simple. La característica principal de la ley de capitalización simple es que los intereses siempre se calculan sobre el capital inicial. ¿Esto cómo se dice? Se suele decir, pues los intereses salen del proceso de capitalización. Los intereses de un año no generan intereses los años siguientes, o los intereses de un periodo no generan intereses los periodos siguientes. Entonces, para calcular los intereses siempre nos basaremos en el capital inicial. Los intereses del primer año, ¿qué serán? Pues serán el 5% del capital inicial, que son 6.000 euros. Es decir, 300 euros. Es decir, que al final del primer año, ¿cuánto dinero tendremos? Tendremos los 6.000 euros del capital inicial más los 300 euros de intereses. En total, 6.300 euros. Los intereses del segundo año, ¿cuántos serán? Para calcular los intereses no nos basaremos en los 6.300 euros que tenemos al principio del primer año, sino en los 6.000 euros que son el capital inicial. Por lo tanto, serán el 5% de 6.000. Nos volverán a dar 300 euros de intereses. Y al final del segundo año, ¿cuánto dinero tendremos? Pues tendremos el capital inicial, 6.000 euros, más los intereses del primer año, 300 euros, más los intereses del segundo año, otros 300 euros. En total, 6.600 euros. Fijaos que en capitalización simple, esto es muy importante,
los intereses siempre se calculan sobre el capital inicial. Durante el primer año los hemos calculado sobre el capital inicial y los intereses del segundo año también los hemos calculado sobre el capital inicial. Vamos ahora al ejemplo 10.2, que tiene los datos iguales. Lo que ocurre es que en este caso la ley que se aplica es la de capitalización compuesta. Y en este caso los intereses sí que son productivos. Es decir, que los intereses que se generan durante un periodo producen intereses en los periodos siguientes. Veremos que este efecto hace que los intereses sean cada periodo superiores a los del periodo anterior. Si calculamos los intereses del primer año, pues será lo mismo que antes, ¿no? El 5% de 6.000 nos dará unos intereses de 300 euros. Al final del primer año, ¿cuánto dinero tendremos? Al final del primer año tendremos 6.000 euros, que es el capital inicial, más 300 euros. En total, 6.300 euros. Ahora, al calcular los intereses del segundo año, ya no partiremos del capital inicial, sino que partiremos del capital que tenemos al principio del primer año, que son 6.300 euros. Por lo tanto, para calcularlos, vamos a calcular el 5% de 6.300 euros. Y el 5% de 6.300 euros son 315 euros. Fijaos que los intereses del primer año han sido de 300 euros y los del segundo año han sido superiores. ¿Por qué? Porque en los del segundo año hemos de incorporar los intereses que generan estos 300 euros de intereses del primer año. El 5% de 300 son 15 euros. Por lo tanto, ¿cuánto dinero tendremos al final del segundo año? Pues tendremos los 6.000 euros que teníamos inicialmente, más los 300 euros de intereses del primer año, más los 315 euros de intereses del segundo año. En total, 6.615 euros. Tenemos 15 euros más que en el primer caso, por el efecto que hemos comentado de que en la ley de capitalización compuesta los intereses sí que son productivos. Al contrario que en la ley de capitalización simple, en la que los intereses no son productivos. Un saludo.